mes del 2021. No abandonemos el plan de Dios. Esdras 4, 4 y 5. Esdras se divide en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 6, del capítulo 7 al capítulo 10. En la primera parte, familias israelitas regresan a Jerusalén para reconstruir el templo. En la segunda, Esdras llega a Jerusalén para reponer al pueblo con la ley de Dios. Entre una y otra parte transcurrieron aproximadamente 58 años. Así que usted piense un poquito, tal vez, ¿qué pudo haber faltado en ese lapso de tiempo o ocurrido en ese lapso de tiempo para tener lo que tenemos registrado en la segunda parte? En la primera parte hubo enemigos del pueblo de Judá, que fue lo que leímos con Néstor desde el capítulo 4, los primeros 5 versículos. Y en la segunda parte hubo de entre el pueblo asentado en Jerusalén quienes adoptaron precisamente prácticas de los pueblos vecinos paganos. Es decir, hubo quienes abandonaron el plan de Dios, se acomodaron y conformaron a su entorno. Y este es un asunto que concierne a los cristianos bíblicos o a los seguidores de Jesucristo. Tenemos un Dios, tenemos un enemigo. Él presiona sin descanso para que abandonemos el plan de nuestro Dios. Vuelvo al verso 1, Esdras 4. Cuando los enemigos del pueblo de Judá, es contundente el registro, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel. Bueno, vuelvo a leer el verso 4 y 5. Entonces los habitantes de la región, y subrayé, comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. ¿Cuál es el plan de nuestro Dios? ¿Cuál es el plan de nuestro Dios? Sin duda alguna, es bendecir a las familias de la tierra por medio de su familia. Y esto tuvo un costo. Y ese precio de sangre preciosa nos compromete a los seguidores de Jesús con la vida y con la muerte. Lo que padezcamos aquí por causa del evangelio es nada en comparación a la recompensa al otro lado del cielo que nos tiene preparado o tendrá preparado nuestro Padre celestial. ¿Cuál es el plan enemigo? ¿Cuál es el plan enemigo? Abro comillas. A inicio del 2020, el año pasado, 2020, se formó un nuevo gobierno en España formado por socialistas y comunistas. Ese nuevo gobierno se definió desde el primer momento como un instrumento de la agenda globalista y mostró sus estrechos vínculos con George Soros. El Ministerio de la Mujer, creado para que lo ocupara Irene Montero, la pareja del comunista Pablo Iglesias, fue desde el primer momento un fiel reflejo de lo que significaría la ideología de género. Así, todos los altos cargos fueron ocupados única y exclusivamente por mujeres. La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, designó a la diputada regional de Podemos, Beatriz Jimeno, para dirigir el Instituto de la Mujer, y a la antigua presidenta de la Federación LGTBI, Boti García, para la Dirección General de Diversidad Sexual. Las dos se casaron en 2005 en el Ayuntamiento de Madrid, en uno de los primeros matrimonios homosexuales de la capital. Jimeno
en 2013 escribió un artículo afirmando que la heterosexualidad no es natural. La heterosexualidad, el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas. Subordinar a las mujeres, subordinar a las mujeres a los hombres. Para Gimeno, la heterosexualidad es la herramienta principal del patriarcado. Semejantes afirmaciones y circunstancias recogidas por el doctor César Vidal en su libro Un mundo que cambia, leo lo que escribió, son un atisbo de lo que significa la ideología de género en el poder. Y ahí con esto cierro comillas. La meta es establecer esto bajo un orden global. Escucha esto también. La Organización de las Naciones Unidas publicó en marzo del año pasado su informe anual sobre libertad de religión o creencias. En este documento, la ONU concluye que la religión en general y la cristiana en particular es un enemigo de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente en defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son antiderechos? Contraponiendo los derechos LGTB a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGBT. Por ende, afuera toda creencia y bienvenida a la perspectiva de género. Y con esto cierro también conmigo. Hombres conectados, no abandonemos el plan de Dios. Dios nos comisionó a nosotros los hombres el liderazgo en torno a la ley de Cristo. Algunas muestras son Esdras 3, así que te pido que regreses y veas el verso 8 y 9 y 10 como una muestra. Esdras 3. Zorobabel, versículo 8, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todo lo que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Subrayo, a los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Verso 9, subrayo, entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Odavías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Y versículo 10, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con su vestimenta sagrada y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus platillos para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. ¿Qué es lo particular? Todos varones. Esto no es machismo. Es el diseño de nuestro Dios hacedor. Su plan es poner sobre los varones el peso del liderazgo espiritual bíblico, como también las consecuencias del pecado al torcerlo. Por esto la lista de los que pecaron al casarse con mujeres extranjeras, allá al final, desde el verso 18 al 43, capítulo 10, todos varones en la lista. Y aquellas mujeres y aquellos hijos se perdieron por la infidelidad de esos hombres. Dios diseñó y asignó al hombre como líder espiritual en la creación. Y ciertamente tenemos que hacerlo bien y mejor.
sepa usted lo siguiente. Con Esdras iniciaron las sinagogas. Cuando has leído los evangelios, te habrás encontrado con Jesús entrando a alguna sinagoga. Justamente hoy leía Lucas 6 y ahí entró Jesús el día del Señor a la sinagoga. Para la conformación de una sinagoga tenía que haber 12 varones, no menos de 12 hombres mayores de 12 años. El propósito, adoctrinar a los hombres judíos en la ley de Dios, para que a su vez justamente la familia del pueblo de Dios fuera instruida. Lamentablemente, y es cierto, que no incluyeron a las mujeres en esa instrucción formal. Aspecto que las incluía a ellas a todas luces en el Pentateuco. Entonces, ¿cuál es el plan del Evangelio de Jesucristo? El apóstol Pablo instruyó a la iglesia por medio de Timoteo con respecto al rol del hombre y la mujer. Te pido que avances hasta Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Tarea para después, la lectura de los versos 1 al 7. Creo que no pocos conocemos esta sección donde se plantea la punta de lanza de la instrucción. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y las mujeres para su salvación. Y hay que tener presente Génesis 3. ¿De qué necesitamos a Jesús para ser salvos o por qué ser salvos? Génesis 3. Entonces, y es lo que quiero subrayar, indica a los varones. Versículo 8, Reina Valera dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. El texto introduce e indica la responsabilidad del hombre en la iglesia, inherente al matrimonio si está casado y a la familia, por supuesto, en la que todos lo tenemos, para bendición. Y por supuesto, bendición al mundo, por la cual se hacen, dice el verso 1, plegarias, oraciones, súplicas por todos. ¿Lo estás viendo? No importa el estado civil del hombre, no es tema para aquí a esta altura de la revelación o de la instrucción. Lo que importa es la masculinidad en Cristo. Dependiendo de Dios con sus manos levantadas de una manera simbólica, representativa, sin ira ni contienda. ¿Quién es este Timoteo para venirnos a enseñar? ¿Quién es este Pablo para venirnos a enseñar? Y es lo que nos pasa a nosotros los varones. A la altura del capítulo 3 de Primera Timoteo, avanza en cuanto al orden y afina la instrucción. Versículo 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Ese sin alguno, que pongo entre comillas, es coherente con lo escrito antes y con lo escrito después. Así que la afirmación es en cuanto al rol masculino en la dirección espiritual para la iglesia. El plan de Dios es que el hombre le sirva a él de líder espiritual en el mundo. Por supuesto,
entendiendo la contradicción con el mundo, pero lo que supone que debe ser en la iglesia. Y si está casado, esposo de una sola mujer, lo cual afirma el diseño heterosexual y monógamo del matrimonio. Parábola de la relación entre Jesús y la iglesia. Y es lo que algunos comentaron en los grupos pequeños. Génesis 1:27, Génesis 2:24, 25. Jesús lo repite y recalca Mateo 19, Marcos 10. Y el apóstol Pablo lo retoma nuevamente en Efesios 5, el verso 21. Someteos todos a Cristo, hasta el capítulo 6, versículo 4, en donde integra la relación esposo-esposa y en consecuencia padres e hijos. El matrimonio es así porque viene el vocablo de matriz, cualidad para procrear y en consecuencia bendecir a los hijos. No así el matrimonio homosexual o igualitario. Para esto entonces el hombre tiene que estar justamente conectado, sujeto a Cristo, a su palabra. Pablo cierra la sección con la contundente afirmación que para el hombre cristiano libre, lidera bien bajo sujeción a la verdad de Dios y con verdad mayúscula. Dice el versículo 14, 1 Timoteo 3. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso las preguntas, ¿cómo nos afectan a nosotros la iglesia? Porque de esperar lo contrario fuera 100%. Eso no va a ocurrir. Está ocurriendo lo que estamos viendo en los medios. Pero ¿qué debe ocurrir en la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Iglesia del Dios viviente. No todos los hombres son llamados para liderar la iglesia, pero los asignados a servir a Dios en el liderazgo son los varones. Y todos los varones cristianos verdaderos, bíblicos, son responsables de aprender de quienes sirven en la dirección y enseñanza para servir correcta y bíblicamente a su hogar, a su iglesia y su sociedad. Que justamente tocaron teclas y creo que las correctas en el diálogo o en la socialización hace unos minutos atrás. Servir una iglesia de sanidad, se ve una iglesia de corrección, se ve una iglesia de discipulado. Esto corresponde a los varones. Mujeres, no abandonen el plan de Dios. Regreso a Timoteo 2, versículo 9 al 12. Ahí no tiene que ver otra vez si está casada o no. Tiene que ver con la feminidad cristiana bíblica. Ahí el apóstol atiende el vestir adecuado, versos 9 y 10, dentro y fuera de la reunión de iglesia, como reflejo de un corazón piadoso, y recalca el plan de Dios desde el principio, versículo 11 y 12. Y si lo anterior del verso 14 no había sido escandaloso a esta altura, yo creo que aquí sí algunos se van a incomodar. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque, y subrayé, primero fue formado Adán y Eva después. Está poniendo la atención a Génesis 1, a Génesis 2.
Aquí se afirma la responsabilidad del hombre, como también la responsabilidad de la mujer que ha sido salvada en ser discípula de Jesucristo. Y responsable también de aprender la verdad, con B mayúscula, la verdad de Dios, para decidir, aconsejar y enseñar bien. Los judíos en las sinagogas incumplieron en esta tarea. Relegaron a las mujeres literalmente afuera del ámbito religioso, de comunidad, de adoración, y perdió mucho, además de haber rechazado contundentemente a Jesucristo. Ahí perdieron todo. Jesucristo, quien restauró eficazmente el plan original de Dios. No lo abandonemos. Los varones tibeños tenemos mucho por hacer, mucho por ser en este 2021, en los próximos 11 meses. Y eso para por lo menos ser medibles y poder ver cómo terminamos a partir de cómo estamos iniciando. Y por supuesto, al igual que las mujeres, cito a John MacArthur de su libro Distintos por Diseño. Abro comillas. La iglesia corre peligro de seguir el camino del mundo cuando se trata de la función de hombres y mujeres. Sucumbir a ese tipo de compromiso no solo pisotea el diseño específico de Dios, sino que también arruina nuestra oportunidad para ofrecer una alternativa a los que están insatisfechos con los criterios del mundo. Jesucristo basta. Jesucristo basta como persona, como verdad, como vida, como camino. Los problemas intrafamiliares no se solucionan porque hay que conocer justamente las causas. El plan enemigo son las políticas de género para corregir el problema. Se dice que la violencia contra la mujer es porque no se educa en perspectiva de género. En Costa Rica, para quienes creen que solo está ocurriendo en Francia o en España, en Costa Rica, con perspectiva de género, le están enseñando que en su país la violencia tiene 3 factores. El primero, el microtráfico de drogas. El segundo, la segregación urbana. Y tercero, escuche bien, la masculinidad. Estuvo mal antes, cuando se lloraba porque naciera una mujer o por tener miedo que naciera una mujer por los peligros. Sigue siendo hoy también, o la otro lado ahora, el extremo de tener miedo entonces de ser hombre. Esa es la educación con perspectiva de género. Es el incentivo que se le está dando en construir relaciones entre comillas sanas y correctas. Joselito Orellana explica en su libro Jesús y el femicidio, en el contexto de familia y matrimonio. Y yo digo que es eco, por supuesto, en la sociedad, que también él lo afirma. Abro comillas. El sometimiento bíblicamente definido no tiene nada que ver con el machismo ni con el feminismo. Peor aún, con el liberalismo moral. Es necesario entender lo que no es el sometimiento. No tiene nada que ver con autoritarismo, prepotencia, discriminación, abandono, autonomismo, despotismo, esclavitud urbana, despersonalización, etc. El sometimiento, según la Biblia, es un mecanismo de servicio y protección mutua entre cónyuges. Es ponerse debajo de la autoridad de alguien para gozar de protección, provisión y cuidado. Y es lo que afirma Efesios 5:21. Sométanse los unos a los otros a Cristo. Y luego dice allí entonces, esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas,
teniendo como modelo a Jesucristo, quien ama y amó y ama a su iglesia. Joselito sostiene, abro comillas, la única persona que tiene la clave para romper el ciclo de la violencia intrafamiliar es la víctima. La víctima debe romper el silencio, denunciar y evidenciar el ciclo de violencia y estar dispuesta a llevar el tema hasta las últimas consecuencias. Con esto cierro comillas. Varones, no abandonemos el plan de nuestro Dios. Mujeres, no abandonen el plan de nuestro Dios. Iglesia, no abandonemos el plan de nuestro Dios. Esto implica humildad, perseverancia y tenacidad. La presión irá en aumento. Nos querrán sobornar de manera psicológica, sino también de maneras concretas en el quehacer cívico. La referencia es el verso 5 de Esdras 4. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. No debe reinar sobre la iglesia ningún otro que no sea Jesucristo, Rey de Reyes. Un caso que ilustra lo que está pasando bien cerca en nuestra tierra, bajo nuestro cielo, podría decir que es la intervención del Estado en las escuelas privadas. Hoy una minoría presiona acerca de los costos. Mañana será sobre educación sexual, sino también educación cristiana. Y con todo esto, en la que, como también se mencionó, añadirle el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la inmigración ilegal o descontrolada. Y todo justificándolo con los derechos humanos y una sola religión, robando la privacidad, la libertad de conciencia. No seamos ingenuos, seamos cristianos bíblicos. Evidencia de la maldición según Génesis 3:16. Las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad del hombre y el hombre tiene una inclinación pecaminosa de poner a la mujer bajo sus pies. Y la respuesta es Cristo. Así, sencillo, pero que el plan enemigo es justamente que no se escuche, que no se nombre y persuadir a la iglesia que busque otra razón para captar tal vez la atención. Científicamente se debate acerca de la ideología de género. Y es ideología porque justamente refutan o lo plantean a partir de ignorar la ciencia, lo biológico, lo científicamente comprobado. Lo ignoran. No es de extrañar que también ignoren un libro escrito por hombres miles de años atrás en otro idioma, en una cultura, entre comillas, religiosa. José y María eran judíos. Son ejemplo perfecto de sumisión al plan de Dios. Y no es un tema cultural, sino un tema de fe, de devoción a Dios. Y que justamente el justo vivirá por la fe. Conforme a Mateo 1:18, puedo enumerar 5 aspectos del ejemplo de José, del ejemplo de María, de este matrimonio, de este hombre y de esta mujer. 1, estaban comprometidos a casarse.
Los progresistas reclaman el derecho al matrimonio igualitario. Aquí, mis queridos, les suplico, si usted está en libre unión, no desestime el poder de la palabra de Dios en la bendición del testimonio público del matrimonio. Esto se lo insto. Abandone la unión libre y la fornicación. No abandonen el plan de Dios y el orden de Cristo. Cásense. Sean testigos y tengan testigos al mundo de que se cree en lo que la Biblia nos enseña, de que el Dios revelado nos guía para bendición. Y ese es el modelo y ejemplo de José y María. 2, José fue hombre justo porque pensó en el bienestar de María, su prometida. Dice el verso 19 que no quiso exponerla a vergüenza y que peor resultaría si saliera público, moriera apedreada. Y esto resultó de una mente sensible a la palabra por parte de José, a la palabra de Dios. Lo llama justo. Hombres pibeños, 2021 tienen que redefinir sus prioridades. No solo de pan vive el hombre, dice Mateo 4:4. Leemos en Mateo 4:4 que Jesús respondió, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. 3, ambos vivían su fe de manera pública. Ahí estaban comprometidos y el darse cuenta ahora que pasó, de dónde viene ahora este hijo de María. Si estaba comprometida con José y todavía no hemos celebrado, yo no he estado en la boda, ellos celebraban su fe pública, dispuestos a obedecer a Dios. Jóvenes solteros, adolescentes, no den lugar al yugo desigual en tu vida. Y es lo que nos amonesta Esdras, capítulo del 9 y 10. También el Nuevo Testamento. Y le dice esto a Pablo en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Sé sabio. Y José fue sabio al enamorarse de una mujer que Dios escogió. Sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos porque el mundo te va a presionar. Y no sería de extraño incluso entre algunos en la iglesia. Desde el de ¿por qué no te has casado? Como el de acepta cualquiera antes que se te vaya el tren. Dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Jóvenes, hagan yugo con Cristo y pónganse serio. Son diferentes en este mundo y diferentes al resto de los jóvenes. Son cristianos, son hijos de Dios. Real sacerdocio para anunciar justamente las maravillas de quien nos sacó de las tinieblas su luz. Y 5, José esperó el tiempo para tener intimidad sexual con su esposa y tener hijos. Ellos tenían intimidad espiritual, lo cual le ayudó, si nos sirvió a José para esperar en su intimidad física, sexual con su esposa, hasta después de que Jesús naciera y así dieran paso a su matrimonio formal. Ambos tenían intimidad espiritual y entre ellos, por supuesto, necesario para encarar su parte en el plan de Dios. José, esposo de María y padre de crianza de Jesús. María, esposa de José y madre del Jesús histórico, no la madre de Dios. En donde los que estamos casados y todavía en crianza,
somos responsables de justamente esta verdad, modelarla a los hijos. No espere mucho de la iglesia organizada. No sea ingenuo, sino cristiano bíblico. A lo sumo presidimos como organización las conexiones en el discipulado para ser comunidad o ser iglesia y no burbujas familiares, en donde es una decisión voluntaria y personal, en un momento de conciencia de pecado y en donde el Señor pues le abre la puerta a quien se arrepiente para iniciar esa caminata con él y con otro u otra según el género. No espere más en Tierra de Aventura para la formación temprana de tus hijos pequeños. Tú y tu esposa son el plan de Dios. Hombres, no abandonemos el plan de Dios. Mujeres, no abandonen el plan de Dios. Si bien es cierto, estamos en un mundo que cambia. Leemos en Mateo 2:4, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. No abandones el plan. Conozcámoslo, estudiémoslo, hagámoslo. Seamos hacedores y no solo oidores. Y que por supuesto, pues, en 2 horas no va a remediar, pero puedes hoy tomar decisiones que sirvan de punto de partida. Ya no para volver a tu casa porque estás ahí acompañado tal vez de tu esposa o de tus hijos. O estás tú allí sola con tus hijos o con algún hijo. Conozcámoslo, estudiémoslo, hagámoslo en este año que recién inicia. Ese es el plan en este año 2021. No hacerlo trae muerte. Y esa no es la muerte de la que Jesús nos propone cuando quiere de nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y morir a nosotros mismos, aquello de lo que entorpece el plan. Y no solamente o exclusivamente mirar lo que está escribiendo la francesa o lo que está ocurriendo con el gobierno español o en el norte o sur de América o en el país vecino. Es lo que está ocurriendo en Piva, lo que tiene que ocurrir en Piva, es lo que tiene que ocurrir en lo que seguimos a Jesús en Piva. Interesante la escena de Esdras 10, versículo 1. Te doy el chance de regresar allí. Esdras 10, versículo 1. Leo. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios. Esta es la segunda parte. Y por la noticia que los recibió en Jerusalén en el capítulo 9, mientras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Porque desobedecer y abandonar el plan de Dios, lo único que trae es sufrimiento. Lo único que trae es dolor. Y ustedes lo pensaron y si no lo comentaron entre los grupos de lo que podríamos ser enemigos de la agenda globalista y así amigos de Dios, en donde justamente no damos cabida a ser infiel al Señor en esas cosas pequeñas que tenemos que aprender día a día. Aprender día a día y por supuesto aprender de manera diligente conforme se nos plantea en una iglesia local como esta. Tenemos un enemigo, pero tenemos un Dios creador que tiene un plan y según el Salmo 33 frustra los planes de las naciones. Su plan va a cumplirse.
y los que han de ser salvos, los que están insatisfechos con este planteamiento del mundo, están esperando que alguien como tú y como yo, común y silvestre, le apunte en quién hemos confiado y que no nos avergonzamos porque nos está enseñando a desaprender lo que en un momento el mundo y la religión nos enseñó y aprender lo que su evangelio de gracia, de misericordia, de justicia nos ha rescatado para ser un pueblo diferente, en donde podemos ser uno ante nuestro Dios, ya no ante frente al templo, ni en Jerusalén, ni en Arraiján, ni en La Chorrera, ni en ni un edificio levantado por mano de hombres, sino allí donde estás, aquí donde yo estoy, sensible a lo que Dios está comunicando a tu corazón, a tu mente, que quiere librarte de culpa, quiere perdonar tu pecado, quiere indicarte los frutos de arrepentimiento que espera ver y sembrar y cosechar en tu vida, como un hombre que abraza el plan de Dios, como una mujer que abraza el plan de Dios, como un joven que abraza el plan de Dios, como un adolescente que abraza el plan de Dios y le sirve a los niños como ejemplo de no tener una religión y seguir los pasos de los padres, sino al Dios Padre que nos envió a Jesús para ser sus hijos. Y desde temprano aprender a dar testimonio de bendición. Una generación, como oraba al principio, o más bien que en mi grupo oraba Magdiel, que en cada generación haya palabra de Dios y una iglesia comprometida a su plan. No una iglesia tibia. Bueno, esta palabra mía aquí que redacté. No una iglesia tibia, sino cristianos bíblicos y seguidores de Jesucristo que construyen, cada quien en su generación, el plan original de Dios para su gloria y por su gloria. Y en consecuencia, para la salud de su iglesia y las naciones. Que Jesucristo te sustente a partir de esa decisión que debes tomar de no abandonar su plan, de retomarlo si lo había sido frío en los últimos meses del año que pasó o de lo que ha sido hasta hoy, y afirmar en lo que viene por delante, de ser un hombre de palabra, una mujer de palabra, un matrimonio de palabras si están casados y junto a sus cónyuges, un joven de palabra, adolescentes de palabra, para la gloria de Dios y la salud. Que Jesucristo te sustente hoy y siempre. Amén.